¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos todos ustedes. Quienes están en esta oportunidad es el docente Daniel Cantera, en el cual vamos a poder desarrollar el tema de reforzamiento que corresponde a la semana número 12, en el cual, muchachos, vamos a ver las clases de los temas de la semana número 9, 10 y 11. Así que, chicos, atentos, si tuvieran alguna duda, una inquietud, ya durante la semana nos podrían preguntar sin ningún tipo de problema o dificultad. Bueno, chicos, entonces los temas que vamos a ver el día de hoy son los temas de geometría analítica 1 y 2. También corresponde al tema de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a cumplir, chicos, el día de hoy con respecto al reforzamiento de la semana 12? Vamos a afianzar los conocimientos vistos en el tema de geometría analítica, ya sea en el plano cartesiano, distancia entre dos puntos, baricentro, etcétera, ¿no? Luego vamos a también a reforzar los conocimientos vistos sobre el cálculo de la pendiente y ecuación de la recta. Para luego culminar, muchachos, con los conocimientos, vamos a recordar, volver a recordar, afianzar esas pequeñas dudas que tenemos, por ejemplo, con el tema de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y luego, chicos, sería todo en este caso, ¿no? Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar ya con el primer tema que hemos visto, ¿no? De las tres semanas, el tema de geometría analítica, uno, que corresponde al tema de plano cartesiano, distancia entre dos puntos, baricentro, cálculo del área, recuerdan de la región triangular mediante los puntos, ¿no? Entonces, chicos, vamos a ver a continuación lo que es el plano cartesiano. Rápidamente, recordad que el plano cartesiano es un sistema coordenado que se interceptan dos rectas numéricas, una horizontal y una vertical, ¿no? Lo creó René Descartes, ¿no? El eje, en este caso la línea horizontal, que está aquí, esta recta numérica horizontal, es denominada eje X, ¿no? Y la recta numérica vertical es denominada recta Y, ¿no? A la recta numérica, en este caso horizontal, se le conoce como eje de las abscisas o eje de las X, ¿correcto? O eje X. En este caso, a la recta numérica vertical se le conoce como eje Y o eje de las ordenadas, ¿no? Recuerda que hay un punto en el cual se cortan estas dos rectas numéricas o dos ejes, que es el origen, ¿no? El cual está compuesto por un punto y ese punto tiene coordenadas en el plano cartesiano de 0,0. Recuerda que un punto en el plano cartesiano está determinado por dos componentes, ¿no? Uno en X, uno en Y, ¿correcto? Ahora, al momento de dibujar estas líneas, el plano cartesiano, la recta numérica horizontal y la vertical, tenemos que la figura o el plano se separa o se divide en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, donde las X y Y son positivas, las ordenadas y las ábsides son positivas. En el segundo cuadrante, las abscisas y las ordenadas son negativas. En el tercer cuadrante, las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas. Y en el cuarto cuadrante, las abscisas, las X, son positivas y las ordenadas son negativas. Eso hay que tener presente, ¿por qué? Porque a veces nos dan para poder ubicar un punto, como por ejemplo aquí, y ahí es necesario conocer qué característica tienen las abscisas y ordenadas de ese punto, y de acuerdo a ello, ubicarlo de manera adecuada en los cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, el punto L, que tiene coordenadas 5,-3, abscisa positiva, ordenada negativa, le corresponde estar en el cuarto cuadrante. Trazamos alturas hacia los ejes coordenados y la coordenada en X es 5, la coordenada en Y es -3. La distancia, hay que tener presente, es muy diferente a la posición. La posición me indica dónde estoy con respecto al 0. Como estoy debajo 3 unidades al 0, sería -3, correcto, en Y. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, no hay que confundir lo que es coordenada con distancia. Si me pidieran la distancia, por ejemplo, de 0 hasta aquí, la distancia vendría a ser 3, ¿no? 3 espacios, la distancia sería 3. ¿Por qué -3? Porque estoy debajo del 0, 3 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería la altura 3, ¿no? Y esta altura que está aquí sería 5, hay que tener mucho cuidado con ello. El punto de coordenada -4,4. -4 vendría a ser en la abscisa y 4 sería en la ordenada, ¿no? Pero -4 es la coordenada, la coordenada. La distancia vendría a ser 4 unidades. Es por eso que ustedes aquí ven 4, ¿de acuerdo? La ordenada aquí es 4 también y la altura no hay problema, aquí sería 4. El último punto, el punto 3,5, está en el primer cuadrante, abscisa 3, ordenada 5, 3 espacios a la derecha del 0 y 5 espacios hacia arriba del 0, ¿no? ¿Correcto? Entonces,
Si me pidieran la distancia que hay entre 3 y -4, las coordenadas 3 y -4, la distancia vendría a ser 7. ¿Por qué 7? Porque estoy contando en este caso distancia. Mucho cuidado con ello, ¿no? Aquí hay 3 espacios a la derecha, por eso es más 3, y aquí hay 4 espacios a la izquierda, por eso la coordenada es -4. Es por ello de que toda la distancia es 7. Si me pidieran, por ejemplo, que calcule las coordenadas de un punto que está sobre el eje coordenado, digamos, me piden de repente calcular las coordenadas de este punto de aquí. ¿Qué coordenadas tendría, chicos? ¿Recuerdan? Este punto tendría por coordenadas, exactamente, ¿no? 5, por ejemplo, coma 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy 5 unidades en el eje X y 0 en el eje Y. No ha avanzado, no he subido. Correcto, más o menos tenlo de esa forma, ¿no? El eje X es para ir derecha o izquierda, y el eje Y es para arriba o hacia abajo. Entonces, ese punto se encuentra sobre el eje X. Me he movido 5 unidades en el eje X, pero en el eje Y no he subido nada. Es por ello de que me queda solamente 5,0. ¿De acuerdo, chicos? Más que todo, véanlo de esa forma para que lo puedan ustedes entender muy bien. Entonces, vamos a ver algunas observaciones que son muy importantes con respecto a esto del plano cartesiano. ¿Qué pasa si yo tengo un punto aquí en el primer cuadrante de coordenadas A, B y encuentro otro punto debajo de él? ¿Qué coordenadas tendría? ¿No? Si los segmentos que determinan justamente este punto, digamos el origen de coordenadas, el 0,0, me pueden decir que estos segmentos son iguales, ¿no? Son iguales. O me pueden decir que son de repente proporcionales, ¿no? No sé, acá dos rayitas y aquí una rayita. Entonces, ¿qué coordenadas tendría este punto de aquí? Las coordenadas que tendría el punto que está en el tercer cuadrante serían así. Serían menos A por K, menos B por K. Y seguro se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene coordenadas menos A, K? ¿No? O menos AK, menos BK. Lo que sucede, chicos, es lo siguiente. Aquí trazo una altura. Siempre cuando tengas un punto en el plano cartesiano, hay que trazar alturas. Es muy importante, nos puede ayudar bastante. La abscisa es A, la ordenada es B. Aquí trazamos alturas también, ¿no? ¿Y qué pasa? Si aquí yo colocas un ángulo alfa, ustedes observan, opuesto por el vértice, que también alfa. Quiere decir que los triángulos son semejantes, a menos que me indiquen, que me digan de repente que ellos segmentos son iguales. Ahí sí podría yo decir que son iguales y entonces son congruentes. Pero si no me dicen nada, son semejantes y por lo tanto, como son semejantes, ustedes saben muy bien, si alfa se le pone B, él vendría a ser B por K. Y si el alfa se lo pone adyacente en el triángulo de arriba A, él sería A por K. Entonces, si la distancia es A por K, pero estoy a la izquierda, sería la coordenada menos A por K, como acá lo pueden ver. Y como estoy hacia abajo, B por K unidades, la coordenada vendría a ser menos B por K. ¿De acuerdo? Eso, por favor, hay que tener presente, hay que tener mucho cuidado. Esa es la explicación de por qué es de que quede esa forma, ¿no? Y otra observación es, en este caso de aquí, yo tengo el punto que está en el primer cuadrante también. Lo que yo deseo saber es el punto en el segundo cuadrante. ¿Qué coordenadas tendrá ese punto? Para poder saber ello es solamente invertir los números. Si aquí tengo las coordenadas A, B, digamos 3,4, invierto los números. Sería 4,3. Y luego considero dónde está ese punto. Como está en el segundo cuadrante, las abscisas son negativas. Entonces sería -4,3. Algo así. Miren aquí. Invertí los números, B por K, como se puede dar cuenta, A por K. Y coloqué el signo menos aquí en la componente, en el X. ¿Por qué? Porque estoy en el segundo cuadrante. ¿Cómo sería esto de aquí su explicación? ¿Por qué es que sucede ello? Igual, trazamos aquí una altura, igual que la observación anterior. Él vendría a ser el B, él vendría a ser el A. Aquí también trazamos una altura, correcto, ya está. Si colocamos un ángulo aquí alfa, nos damos cuenta que este ángulo de aquí sería 90 menos alfa, y el ángulo de arriba sería alfa. Otra vez hablo de triángulos semejantes. Entonces, si se le pone B, aquí vendría a ser B por K, y se le pone A, él sería A por K. ¿De acuerdo? Así vendría a ser. Entonces, ahí se dan cuenta por qué es que el punto tiene por coordenadas menos B por K, A por K. ¿No? Un ejemplo rápido nada más, cómo sería ello, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rapidito con respecto a esto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos, digamos, algo así? Un ejemplo, vamos a ver por acá, muchachos. Si, por ejemplo, tengo el punto de coordenadas 3,5, es decir, ¿no? Entonces, este punto tiene coordenadas 3,5. El punto que está aquí, ¿qué coordenadas tendría? ¿Qué hago? Le cambio el orden de los números. Sería 5,
punto y coma 3, ¿de acuerdo? Y ahora, claro, una constante, ¿no? En este caso, porque los segmentos no son iguales. Ahora, ¿qué hago? Analizo el punto. ¿Dónde está? Está en el segundo cuadrante. Entonces, por lo tanto, las X son negativas y las Y son positivas. Por lo tanto, aquí, muchachos, le agregamos el signo menos. Y bueno, y aquí es más y ese. Así se acabó. Ya está. Profe, ¿y cuándo se quitaría ese K? ¿Cuándo ya no estaría ese valor de K? ¿Saben cuándo sería? Cuando te indican que esos segmentos son iguales. Si ellos son iguales, entonces ahí ese K se elimina y nos quedaría simplemente así. Cambias el orden de los números y coloco el signo dependiendo en qué cuadrante está ese punto. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces espero les quede claro esa parte de aquí, ¿no? Con respecto a estas dos observaciones. Recuerden, chicos, si tienen alguna duda o inquietud, no duden en preguntarnos, ¿no? En la clase, de algo que de repente por ahí no haya entendido. Estamos prestos a ayudarlos en cada situación que a ustedes se les pueda presentar. Chicos, así que no duden, por favor, en preguntar si es que tuvieran alguna duda, alguna inquietud. Aquí no recuerden, ¿no? Aquí les alfa, alfa son triángulos congruentes. Serían congruentes si fueran iguales. En este caso son semejantes. Aquí sería B por K y aquí tendríamos A por K, ¿no? Y es por eso que tiene esa característica el punto que está ahí. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos entonces con lo que es ya los elementos dentro que vimos del plano cartesiano. Distancia entre dos puntos. Recuerda que para poder calcular la distancia entre dos puntos, yo requiero los puntos, sus coordenadas, y para poder calcular su distancia, se puede hacer en este caso, de diferentes maneras. Puedo tomar el punto A menos el punto B, puedo tomar el punto B menos el punto A. ¿Por qué? Recuerda que la distancia entre dos puntos se calcula de la siguiente manera. Se calcula como diferencia de abscisas. Abscisas, ¿no? ¿Quiénes son las abscisas aquí? Hay que darnos cuenta, las abscisas son el x sub 1 y el x sub 2, ¿correcto? Diferencia entre abscisas y todo sería elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está, diferencia de abscisa elevado al cuadrado, más la diferencia de ordenadas, que vendrían a ser y sub 1, y sub 2 al cuadrado. Pero no importa el orden como yo reste, o sea, podría yo restar primero esta abscisa menos esta de otra, y o al revés también, el menos el. No afecta en nada de eso. Claro, no afecta nada. ¿Por qué, chicos? Si ustedes recuerdan un poquito de potenciación, si tenemos nosotros 3, digamos menos 5 al cuadrado, ¿esto cuánto resulta? Menos 2 al cuadrado y nos sale 4. O puede ser al revés, 5 menos 3 al cuadrado, 2 al cuadrado vendría a ser 4. Como te puedes dar cuenta, el orden no altera en este caso el resultado. ¿Por qué? Porque como está elevado al cuadrado, así la base sea positiva o sea negativa, se va a convertir en este caso un valor positivo, sale el mismo resultado. Es por ello de que en este caso la aplicación de la fórmula de cálculo de la distancia entre dos puntos no interesa el orden, pero sí que sean entre abscisas y que sean entre ordenadas. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Diferencia entre abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas elevada al cuadrado. Esa es la fórmula para poder calcular la distancia entre dos puntos. Y hay una distancia peculiar a la cual es la distancia entre el origen de coordenadas, que es el 0,0, ¿recuerdas? Y un punto del plano, ¿no? Un punto arbitrario del plano. Esa distancia se le llama radio vector. Recuerda que en este caso el radio vector es la distancia del origen hacia un punto del plano, cualquier punto del plano. Entonces, ese radio vector, ¿cómo se calcula? Si aplicamos la fórmula anterior como a manera de ejemplo, podríamos decir así, ¿no? Distancia entre dos puntos, profesor. Ah, ya. Diferencia de abscisa sería A menos A, ¿no? Sería A menos A, sería A menos A, elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado en este caso, más diferencia de ordenadas, B menos el cero. Y todo esto de aquí elevado al cuadrado. Sería cuadrado, b cuadrado, y por lo tanto el radio vector se calcula como raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Eso es muy importante para el tema que viene después, que es razones de un ángulo en posición normal, ¿de acuerdo? Así que no olvidar, chicos, cómo se calcula el radio vector. Luego de ello, vimos la división de un segmento en una razón dada. De repente por aquí, con esto como que nos hemos un poquito complicado, ¿no? De cómo es que se calcula, qué debo tomar en consideración. Recuerda que un punto, aquí en este caso, divide al segmento en una razón. Digamos, puede ser de 2 a 3, de 3 a 4, pero ¿cómo se calcula el punto, el cual divide al segmento en una razón dada? La abscisa de ese punto se calcula como, muy sencillo, ¿no? ¿Se acuerdan? Este x sub 1 multiplica al n más el x sub 2 multiplica al m, como lo pueden ver aquí, entre la suma. Y la ordenada de ese punto que divide el segmento en una razón dada
sería así, ¿no? Ahora con ordenadas sería y sub 1 por n, y sub 2 por m entre la suma de los dos, ¿de acuerdo? Pero hay un punto en particular, si es que se ubica justo a la mitad entre los puntos A y B. Ese punto se llama punto medio. ¿Y cómo se hallaría las coordenadas de ese punto medio de manera práctica? Para poder hallar las coordenadas de un punto medio, de un segmento, es muy sencillo. Para poder hacerlo se calcula como la semisuma, ajá, exactamente, de abscisas, ¿correcto? Y la ordenada del punto medio se calcula como la semisuma de ordenadas, ¿no? En este caso vendría a ser simplemente x sub 1 más x sub 2, x sub 1 más x sub 2, más y sub 1 más y sub 2, las coordenadas del punto medio de un segmento, ¿no? Entonces por acá vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes puedan comprender cómo es que se utiliza esto de un segmento, divide un segmento en una razón dada. Por ejemplo, digamos que aquí, antes de empezar ya el tema, de coordenadas de un punto, de un baricentro, digamos, tengo el punto menos 1,5 y el punto aquí vendría a ser 2,7. Y este punto P divide el segmento AB en una razón, ¿no? Digamos así, AP es a PB como 2 es a 3. Entonces, ¿cómo se entiende esto, no? El segmento P ha dividido el segmento AB en razón de 2 a 3. Como divide el segmento en razón de 2 a 3, entonces quiere decir que a P mm, le colocamos como un 2K, el PB como un 3K, y aquí queremos encontrar el punto P. Con calma, muchachos, recuerden que esto de aquí, al principio hay que hacerlo despacio, después ya con el tiempo vamos a hacerlo más rápido, hasta mentalmente, ¿no? Que es el objetivo de poder aprender ello, ¿no? Así que, ¿cómo sería? Primero vamos con la abscisa y luego vamos con la ordenada, ¿correcto? La abscisa. Entonces, ¿cómo sería? Recuerda que él se va a multiplicar con el 3K y él se va a multiplicar con el 2K. ¿De acuerdo? Entonces, encontremos la abscisa. ¿A qué sería igual la abscisa? La abscisa sería igual a qué. Primero hablemos de abscisas. Como todos son abscisas, vamos a hablar de abscisas. Abscisa a menos 1. ¿Con quién? Con 3K. Menos 1 por 3K. Vamos con la otra abscisa, que es 2. 2. ¿2 por quién? La flecha verde indica por 2K. 2 por 2K. Y todo entre la suma, ¿no? De las razones que están ahí, 2K más 3K. Y se acabó todo, muchachos. Por lo tanto, me quedaría aquí menos 3 más 4, vendría a ser K. Y abajo vendría a ser 5K. Entonces sería un quinto la abscisa del punto, ¿no? Del punto P. Vamos con la ordenada. La ordenada, de igual manera, vendría a ser como la ordenada, vendría a ser, en este caso, ¿dónde estás? El 5, ¿no? El 5. 5. ¿Por quién? ¿Por quién multiplico? Por el 3K. Ya está. ¿Qué más? Más la otra ordenada, que es 7. ¿7 por quién? Indica la flecha verde. Por 2K. 7 por 2K. Y todo entre la suma, ¿no? Que vendría a ser 2K más 3K. Muy bien, chicos. Entonces solamente nos queda operar 14 más 15. Sería 29 entre 5K. Por lo tanto, nos quedaría 29 quintos. Entonces, por lo tanto, el punto P, ¿qué coordenadas tendría? Por lo tanto, el punto P, que me están pidiendo, que divide el segmento en razón de 2 a 3, tendría por coordenadas un quinto, coma 29, 29 quintos. Así de sencillo, chicos. Entonces, hay que hacerlo con calma. Hay que hacerlo con calma, ver primero abscisas y después ordenadas, ¿no? Y con el tiempo, como les mencionaba, lo van a poder hacer de manera más rápida, ¿no? La idea es que ustedes poco a poco vayan agarrando velocidad a medida que también van aprendiendo, ¿no? Luego de eso, chicos, en el tema de geometría analítica 1, vimos el tema de las coordenadas del baricentro de un triángulo. En este caso, el baricentro de un triángulo, recuerda que baricentro es el punto que se genera por la intersección de las medianas de un triángulo, en este caso. Para ello es necesario trazar solamente dos, ¿no? Dos rectas o dos medianas, y el punto sería la intersección, el punto, el baricentro, ¿correcto? Mediana aquí, muchachos, y trazamos tercera mediana, por si acaso, para estar seguros. Trazamos entonces, y aquí vendría a ser el baricentro. ¿Y cómo calculamos la coordenada del baricentro? ¿Se acuerdan? Para poder calcular las coordenadas del baricentro de un triángulo, requerimos los tres vértices, ¿no? Sus coordenadas de los tres vértices. Por lo tanto, es un promedio, ¿no? Un promedio, se puede decir aritmético, de los vértices del triángulo, y sería así, ¿no? La coordenada del baricentro
se calcularían como el promedio aritmético de las abscisas, si estoy calculando la abscisa, y si quiero calcular la ordenada del baricentro, vendría a ser también el promedio aritmético, ¿no? Y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. Así de súper archi recontra sencillo. Entonces no olvidar que yo, si deseo hallar las coordenadas del baricentro, requiero los tres vértices del triángulo, las coordenadas de los tres vértices del triángulo, ¿de acuerdo? Y que se calcula como el promedio aritmético, o sea, la suma entre tres de los vértices, ¿no? Las abscisas entre tres, la abscisa del baricentro. Las ordenadas entre tres, la ordenada del baricentro. Así de súper archi recontra sencillo. Y bueno, por último, también en el tema, vimos el área de una región triangular conociendo las coordenadas de sus vértices. Recuerden que de repente en los libros ustedes cuando repasen ese tema van a encontrar valor absoluto, pero para poder evitar ese valor absoluto, que a veces nos confunde o nos podría de repente llevar a una respuesta que nos hace dudar cuando ya operemos y todo ello, vamos a optar por tomar un punto y después tomarlo en el sentido, en este caso, anterario, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos aquí esta esquemita, vamos a tomar el punto A, B, ¿no? Vamos a comenzar por aquí. Si nosotros comenzamos por aquí, entonces los demás puntos que van a ir debajo de él, ¿cómo lo voy a tomar? En el sentido antihorario, ¿no? Esa es la idea. Con eso, chicos, evitamos lo que es el poder aplicar el valor absoluto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso a continuación. A, B sería aquí, después, ¿quién sigue? C, D, correcto, seguiría el C, D, el punto, ¿no? El punto B, de coordenada C, D, lo colocamos debajo, después el otro punto, el de F, correcto, y por último repetimos el punto por donde hemos empezado, que sería la coma B. Y luego, chicos, multiplicábamos en diagonal, ¿no? Aquí vendría a ser A por D, C por F, E por B, y acá sumamos, ¿no? En esta columna sumamos. C por B, D por E, F por A, ¿no? Y también sumamos aquí, muchachos, ¿no? En esta columna de aquí sumamos todo, en otra columna también sumamos y tendríamos un resultado, ¿no? A este resultado, ¿te acuerdas? Le llamamos resultado de la derecha. A este resultado le llamábamos resultado de la izquierda. Entonces, luego de ello, aplicábamos el área. ¿Y cómo se encontraba el área? Para poder hallar el área vendría a ser, ¿cómo? Vendría a ser el resultado de la derecha menos el resultado de la izquierda, ¿no? Y todo entre 2. Así de sencillo era poder encontrar el área de una región, en este caso triangular, en base a las coordenadas de sus vértices. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces no olvidar que yo puedo tomar cualquier sentido, cualquier punto, y el sentido que debo tomar para no aplicar valor absoluto, porque si ustedes revisan libros, por ahí van a encontrar, profe, he encontrado valor absoluto, ¿cómo sería en ese caso? Para evitar eso, chicos, tomen el sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Puede comenzar por cualquier punto. La idea es que tomas un punto y por ahí después tomas el sentido antihorario y repites el mismo punto por donde has comenzado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, comencé por el punto A y luego al final repetí el punto A como se pueden dar cuenta, ¿no? Aquí está, A, B, ¿correcto? Y nada más. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Con esto ya estamos culminando lo que es la primera parte del reforzamiento, chicos. Vimos esto en la semana número 9. Vamos ahora a los temas, muchachos, de la semana número 10. La geometría analítica parte 2, el cual hablamos de pendiente, ecuación de la recta, ¿no? Esto también vamos a ver ahora a continuación. Primero hablamos de pendiente. Pendiente viene a ser en este caso un valor, un resultado, ¿no? Eh, que viene a ser, en este caso, la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Pero hay que entender que cuando una recta corta, en este caso al eje X, ¿no? Porque eso es lo que me interesa, el eje X, yo veo ahí varios ángulos. Profe, yo veo este ángulo que está aquí, ¿sí? Vamos a tomar ángulos solamente positivos, ¿cierto, chicos? Este ángulo que está aquí y este ángulo, bueno, que está aquí, que es el mismo de arriba, y este ángulo de aquí. ¿Qué ángulo debo tomar para yo calcular la pendiente? El ángulo número 1, el número 2, el número 3 o el número 4. El ángulo que yo debo tomar, el cual se llama ángulo de inclinación, viene a ser el ángulo, en este caso 1. Correcto, el ángulo 1. Este ángulo yo lo debo tomar para poder calcular la pendiente de la recta. Correcto, chicos, así que tengan mucho cuidado.
ese ángulo se va a tomar. Y este ángulo está en el sentido antihorario, o sea, debe ser un ángulo positivo. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente en la recta L1, lo que yo requiero es el ángulo, en este caso. Y la pendiente se calcularía ¿cómo? Se calcularía como la tangente del ángulo de inclinación, que en este caso es beta, ¿no? Y así es sencillo. Mi recta también puede estar inclinada también para el lado izquierdo, pero lo que me interesa a mí es el ángulo de inclinación, este ángulo de aquí. Entonces la tangente vendría a ser la tangente del ángulo θ. ¿Recuerda? ¿El ángulo cómo debe estar? Exacto, debe estar en el sentido antihorario, ajá, o sea, debe ser positivo, ¿no? Y este ángulo de ahí debe ser. Profe, y si no estuviera así, ¿no? Por ejemplo, si me dieran el ángulo, no me dieran este ángulo de acá, y me dieran el ángulo número 2, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Ah, tendría que aplicar lo que es el suplemento, ¿no? Que ustedes recuerdan en geometría, ¿no? Suplemento, hallar este ángulo de aquí, el que me están pidiendo, y ya tendría prácticamente todo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, muchachos, ya tenemos en claro cómo se calcula la pendiente, es un valor la pendiente de una recta. Aquí tenemos de que beta y teta son ángulo de inclinación, beta y teta ángulo de inclinación, M1 es la pendiente de recta L1 y M2 es la pendiente de recta L2. Pero había otra forma de poder hallar la pendiente, ¿se acuerdan o no? Claro, otra forma de poder hallar pendiente sin necesidad de tener el ángulo era también en base a puntos, el cual era un teorema, ¿recuerdan? Para poder encontrar también la pendiente de una recta sin necesidad de conocerle el ángulo de inclinación de una recta, como hallamos su pendiente. Para poder hallar, chicos, la pendiente, hacíamos esta diferenciación, ¿no? Entre ordenadas y entre abscisas, pero respetando por donde yo comencé. Mucho cuidado con eso. Si yo comencé por la parte superior, por el punto de arriba, entonces por ahí también termino. ¿A qué me refiero con esto? Recordar que cómo se encontraba la pendiente. La pendiente se encontraba como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, pero hay que respetar el orden. ¿En qué sentido? Si yo resto ordenadas, y sub 1 menos y sub 2, o sea, por acá comencé, entonces por ahí también termino. Sería x sub 1 menos x sub 2. ¿Correcto, chicos? Hay que tener mucho cuidado. Sería y sub 1 menos y sub 2, x sub 1 menos x sub 2. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a esta parte de aquí del cálculo de la pendiente de una recta. Muy bien, muchachos, entonces ya tenemos dos maneras de poder encontrar pendiente de una recta, el cual uno se basa en el ángulo de inclinación y otro se basa en dos puntos de una recta, ¿no? Para poder encontrar la pendiente. Ahora, había unas observaciones con respecto a la pendiente de una recta, ¿se recuerda? Estas observaciones se basan en las características que yo pueda encontrar entre dos rectas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí que M1 y M2 son pendientes de la recta L1 y L2 respectivamente, y tenemos el siguiente caso de aquí, ¿se acuerdan? Cuando dos rectas son paralelas se entiende que los ángulos son iguales. Y si los ángulos son iguales, entonces yo calculo su pendiente de la recta L1. ¿Cómo sería su pendiente? La pendiente vendría a ser tangente θ. Exacto. La pendiente de L2, ¿cómo sería? Tangente de θ, ¿no? Tangente de beta, tangente de θ. Pero los ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque son paralelos. Entonces, por lo tanto, sus pendientes también serán iguales. ¿Correcto, chicos? Entonces, más que más o menos por ahí va esta observación con respecto a esto que se cumple con las rectas y las pendientes, ¿no? La otra observación era cuando las rectas se cortaban de manera perpendicular, ¿no? Si las rectas forman un ángulo de 90 grados, ¿qué se cumple aquí? Que el producto de sus pendientes es igual a -1, ¿no? En este caso. Y cuando las rectas formaban un ángulo que no era 90 grados, ¿cómo se calculaba la tangente de ese ángulo? La tangente de este ángulo, se calcula como la pendiente de la recta L1 menos pendiente de recta L2 entre 1 más el producto. Sí, ya sé. Profe, pero ¿cómo se da cuenta de que primero va él y después el otro? Porque puede ser al revés. Y ahí sí sería diferente resultado, ¿cierto? Para poder darse cuenta de cuál va primero y cuál va después, le dejo un truquito, chicos. ¿Quién está más a la izquierda? En este caso se dan cuenta que L1, la recta L1, está más a la izquierda. Por lo tanto, entonces, como yo comienzo a leer de izquierda a derecha, bueno, a ver, ¿no? De izquierda a derecha, tomo primero la pendiente de recta L1. Pendiente va primero de L1 y después va la pendiente de la recta L2.
Así de sencillo, ¿correcto? O sea, se fijan quién está más a la izquierda. Ah, ya, ese más a la izquierda. Entonces, él va primero y él va después. ¿De acuerdo, chicos? Más o menos para que se pueda guiar y calcular la tangente del ángulo entre dos rectas. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, tenemos presente cómo calcular la pendiente de dos maneras distintas y las observaciones que se cumple con cada una de ellas dependiendo de las características del gráfico, ¿correcto? Ahora pasemos a algo muy importante que tiene que ver con la ecuación de la recta. Este es muy importante porque más adelante también lo vamos a volver a ver en el tema de secciones cónicas. Ujú. Para ver lo que es la parábola, la elipse, la hipérbola, ¿no? Un temas muy, muy, muy interesantes porque se utiliza bastante en la ingeniería, ¿no? Sobre todo en la parábola, por ejemplo. Entonces, la ecuación de la recta. Recordar que una recta es un conjunto de puntos, pero para nosotros encontrar su ecuación, nos va a ser vital, de vital importancia solamente tener dos elementos, la pendiente y un punto conocido de la recta. Si tenemos esos dos elementos, la pendiente y un punto conocido de la recta, ya puedo hallar la ecuación de la recta, ¿no? Recuerda que la ecuación me muestra a mí la relación que hay entre todas las X y Y que conforman a la recta, ¿de acuerdo? Esto es la ecuación de la recta. Es la relación entre las abscisas y ordenadas que conforman a toda la recta, nada más. Entonces, para ello, para poder construir la ecuación de la recta, ¿qué requiero? Requiero la pendiente y un punto conocido de la recta. Solamente esos dos elementos me van a poder permitir a mí calcular la ecuación de la recta. Entonces, sea aquí que la recta tenga aquí lo que es el ángulo de inclinación teta, tengo un punto conocido de la recta, correcto, ahí se puede ver. Tengo un punto cualquiera, un punto de paso, un punto cualquiera, ¿no? Este punto que está aquí me va a representar a todos los puntos que pertenecen a la recta, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener en consideración ello. Ahora, recuerda que la pendiente es la tangente teta, ¿no? O también la pendiente se calcula, recuerdas, como diferencia de ordenadas, y es 1 menos y, entre diferencias abscisas. Entonces, ¿cómo se calcula la ecuación de la recta? Muy sencillo. ¿Saben qué tiene que hacer? Paso a multiplicar este x sub 1 menos x al m, y ya tengo la ecuación de la recta. ¿Y se acabó? Así de súper archi de contra sencillo. ¿Y sí, profesor? Sí, muy sencillo. Entre un punto conocido y un punto cualquiera, yo puedo armar la pendiente de la recta. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser la fórmula para poder calcular la pendiente de una recta. Ahora, esta ecuación se llama ecuación punto pendiente, ¿no? Y creo que entienden por qué se llama punto pendiente. Punto conocido de la recta y pendiente de la recta, ¿no? Con la tangente teta. Ahora, aquí no hay que olvidar un teorema, que es muy importante también tener presente. Sea la pendiente de la recta L, entonces tengo esta ecuación. Esta ecuación, chicos, es la ecuación general de la recta. O sea, cuando ustedes ven todo despejado igual a cero, esto viene a ser la ecuación general de la recta, ¿de acuerdo? Donde la pendiente viene a ser igual a menos A entre B, ¿no? Menos A entre B. Eso vendría a ser la pendiente de esa recta, ¿no? Menos A entre o sobre B. La pendiente de la recta. Vamos a ver un ejemplo para que lo puedan comprender mejor y puedan entender de que esto, cómo es esto de aquí, la ecuación y todo ello. Miren, acá tenemos, en este caso, tenemos un punto conocido, 5,6 y el ángulo 50 grados, el cual me sirve. ¿Ya puedo tener la ecuación? Sí, porque tengo punto conocido y tengo el ángulo de inclinación que me permite hallar la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, debido a ello, en esta figura es diferente. En esta figura, si tú observas, tengo dos puntos de la recta, pero no tengo pendiente, pero recuerda que yo puedo hallar pendiente. Estamos bien, ¿sí? Con lo que hemos aprendido del teorema, de cómo encontrar la pendiente de una recta. Vamos a ver los dos casos. En este caso de aquí, la pendiente vendría a ser tangente 5 en 3, que sería 4 tercios. Tengo la pendiente. Faltaría el punto conocido. El punto conocido sería 5,6. Entonces, ¿qué hago aquí? Construyo de nuevo la pendiente. Pero, profesor, pero ya la tengo. Sí, pero vamos a construirla ahora con el punto conocido, con el punto de paso, con el punto cualquiera. Vamos a construirlo para generalizar, ¿no? Para poder ver la relación entre X y Y de todos los puntos que pertenecen a la recta. Entonces calculo de nuevo pendiente, pero ahora con el punto conocido y con el punto cualquiera que me representa todos los puntos de la recta.
¿Cómo sería? 6 menos y, x, 5 menos x. Y es igual a 4 tercios. Multiplicamos en aspa, tendríamos aquí 18 menos 3y y 20 hasta 4x. Acomodamos siempre el x positivo y ya está. Esta ecuación sería la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta. ¿Y qué me dice la teoría? La teoría dice, mira si observa, la teoría dice que la pendiente es menos a entre b. Menos a entre b. Entonces, si calculamos el pendiente, sería menos a. ¿Quién es el a? El 4. Muy bien. ¿Y quién es el b? Es menos 3 con todo y signo, ¿ah? Cuidado, cuidado. Y me quedaría, mira, 4 tercios. Y es verdad, mira la pendiente es 4 tercios. Allá, entonces estamos bien, ¿te das cuenta? Entonces, ese chiste es correcto. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, en el siguiente caso, no tengo la pendiente de manera directa, porque no tengo el ángulo de inclinación. Como te puedes dar cuenta, no tengo el ángulo de inclinación, no puedo encontrar pendiente, pero tengo dos puntos conocidos. El punto que está aquí arriba, menos 1,5, y el punto de abajo, 3,1. ¿Cuánto valdría su pendiente? Vamos a ver. Profe, 5 menos uno menos 3. Entonces, chicos, ahí está. Nos daría 4 menos 1. La pendiente es negativa. Y también aquí una observación muy importante, ¿no? Si el ángulo de inclinación es un ángulo agudo, la pendiente es positiva. Pero si el ángulo de inclinación, como acá te puedes dar cuenta, es un ángulo obtuso, más de 90 grados, la pendiente vendría a ser negativa, ¿no? Y se puede notar también ello, muchachos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, todo surge en base en la observación. Ya no se aprende de memoria mucha teoría. La observación es muy importante, chicos. Es muy importante la observación, nos permite poder entender mejor la teoría. ¿Ya? Entonces, eso lo puedo notar aquí, ¿no? El ángulo agudo, pendiente positiva. Ángulo obtuso, pendiente negativa. Entonces, ¿la ecuación cuál será? Otra vez, recuerda que para poder construir la ecuación de la recta, yo requiero un punto conocido y un punto de paso, un punto, ¿no? Un punto cualquiera de la recta, ¿no? Entonces, pero pues acá veo dos puntos conocidos. Puede ser el punto de arriba, puede ser el punto de abajo. Depende de ti, cualquiera, porque no hay ningún problema con ello. Entonces, calculamos la pendiente, puede ser así, y menos 1, podría ser así, y menos 1, x menos 3. Y esa es la pendiente. ¿Pero cuánto vale la pendiente? Menos 1. Multiplico, chicos, y me quedaría menos x más 3. Recuerda que siempre x tiene que ir positivo para poder brindar la ecuación general en la recta. Pasamos todo a otro lado, igualamos a 0. Y ella vendría a ser la ecuación de la recta. Entonces, chicos, no olvidar que para poder hallar la pendiente de una recta hay dos maneras. Es mediante el ángulo de inclinación o mediante dos puntos de la recta. Ahora, para poder encontrar o hallar, perdón, la ecuación de la recta, yo requiero dos cosas. Requiero la pendiente y requiero un punto conocido de la recta. Para poder encontrar, en este caso, la pendiente, de nuevo, con el ángulo, el punto conocido y el punto de paso, punto cualquiera. El punto que me representa todos los puntitos de la recta, ¿no? Como en este caso, como te puedes dar cuenta, ¿no? Este x, y me representa todos los puntitos que pertenecen a la recta. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Esa vendría a ser la forma de cómo hallar o determinar la ecuación de una recta. Vamos a ver por aquí algunos detalles más. ¿Cómo dibujamos una recta? Una cosa es tener el gráfico y poder saber su ecuación. Y ahora, ¿qué pasa si me dan la ecuación y quiero saber cómo es el gráfico, ¿no? De la recta. Para ello, primero lo que tenemos que hacer es hallar los puntos de corte con los ejes, con el eje X, con el eje Y. Para ello, ¿qué hacemos? Algo muy sencillo, ¿no? Primero le damos a la variable X 0. Si le damos 0, reemplazamos y tendremos que Y es igual a menos a 3. En este caso, entonces, quiere decir que hay un punto que tiene por coordenada 0,3, 0 en X y Y en 3. Y por acá, otra vez hacemos lo mismo, pero con Y. Y igual 0, reemplazamos, tendríamos que equivale 2. Ahora, ¿pero por qué? Seguro se preguntarán, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué es que yo igualo a X0? ¿Por qué Y igualo a Y0? Lo que pasa, chicos, es que si ustedes reemplazan X0 y Y0, tienen dos puntos de toda la recta. ¿Y por qué es necesario tener dos puntos de toda la recta? Es necesario tener dos puntos de toda la recta, ¿sabes por qué? Porque con dos puntos ya puedo saber por dónde pasa la recta. Imagínate que tengo un plano cartesiano y solamente me den como información un punto de la recta, 5,7 por ejemplo. Entonces, por ese punto pueden pasar infinidad de rectas. Podría pasar una recta, por ejemplo, así,
otra recta, por ejemplo, de esta forma, así, otra recta, no sé, de repente por acá. Te das cuenta que hay un montón de rectas que pueden pasar. Entonces no me convendría con un solo punto mandarme a dibujar la recta. Tendría que colocar un punto más. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si me decían el punto de coordenadas, no sé, 7,9? Ah, entonces esta es la recta que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque esa recta pasa por esos dos puntos, ¿te das cuenta? Entonces, es más sencillo poder determinar la gráfica de una recta si tengo dos puntos. Es por ello que damos x igual a 0, tengo el y, le doy y igual a 0, tengo el x. Y con eso dibujamos. Miren ahora a continuación. Tengo el punto de coordenadas 0,3, 0,3, 0,3, ahí está. ¿Ves? 3 en y, él sería 0,3. Y es 0, ¿cuánto vale x? Equivale 2, ahí está, equivale 2. Y el punto tendría por coordenadas 2,0. Por lo tanto, entonces, ya tendría la gráfica de la recta. Tengo dos puntos, por ahí tengo la plena seguridad que va a pasar la recta, ¿no? Y recordando la pendiente como era menos a entre b, menos 3 medios. Entonces, jovencitos, esa sería la forma, la técnica de cómo poder hallar la ecuación de una recta, ¿no? A partir de la ecuación de la recta, que es la gráfica de la recta, ¿no? Igual aquí, punto de corte x0, repasamos, y vale 4, y es 0, x ¿cuánto vale? Menos 2. Ya tengo ya los puntos, 0,4 menos 2,0, ¿no? Ubicamos, chicos, 0,4, ahí está. ¿Mm? Y el valor de menos 2,0. ¿Y se acabó? Tenemos dos puntos, por lo tanto ya puedo conocer la recta por donde pasa. Y de pasada, como extra, bonus extra, se puede decir así, ya conozco la pendiente de la recta, ¿no? Recuerda que es menos a entre b, menos 2 entre menos 1. Observación. ¿Qué pasaría si tengo dos rectas que se cortan en un solo punto? ¿Qué coordenadas tendría ese punto? Vamos a resolverlo a continuación. ¿Cómo calcularías las coordenadas de ese punto? Bueno, chicos, entonces hay que entender que ese punto comparten abscisa y ordenada las dos rectas. ¿Cómo así, profesor? Mira, si tú trazaras aquí la altura, esta altura sería el y, ¿cierto? Y él vendría a ser el x, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando acá? Este punto, la abscisa, es la misma abscisa para L1 que para L2. La ordenada, es la misma ordenada para L1, para L2. Entonces, quiere decir qué es lo que podría hacer yo aquí para poder encontrar este punto y sus coordenadas. Como yo sé que las y las x de L1 y L2 son iguales, entonces basta nada más con despejar en una de ellas el y o el x y reemplazar en la otra, porque son iguales, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer ello, muchachos. Tengo la ecuación de recta L1, la cual es igual a x menos y más 2, el cual es igual a 0. Entonces despejamos el x, a ver, x vendría a ser igual a y menos 2, ¿cierto? Ahora vamos con L2. Con L2 tendríamos 3x más 4y más 2, el cual es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Reemplazamos, ¿ve, profe? Porque tengo el x. Claro, ¿cuánto es el x? El x vendría a ser y menos 2. Y esto de acá más 4y y más 2 que es igual a 0. Bueno, chicos, esto lo resolvemos, nos daría 7y. 7y menos 6 más 2 sería menos 4, es igual a 4, y ya tendría el valor de y. El y vendría a ser igual a 4 séptimos. Como te puedes dar cuenta, ya tengo el y. Y si ya tengo el y, ¿puedo encontrar el x? Claro que sí, por supuesto, porque recuerda que el x es igual a y menos 2. Sería 4 séptimos menos 2. Menos 14 menos 10 séptimos. Entonces, chicos, se acabó. Entonces, el punto de intersección de las rectas vendrían a ser igual a x, que vale menos 10 séptimos, y el y, que vale 4 séptimos. Bueno, chicos, claro, debería pasar por el punto, entonces no estaba ahí, está más abajo. Claro, es una especie de aproximación nada más, porque me está saliendo que
abscisa es negativa y la ordenada es positiva. O sea, esa intersección se daría en el segundo cuadrante, por así decirlo, ¿no? Pero esa es la forma de cómo hallar el punto de corte, chicos, entre dos rectas, ¿no? Recordar que en este punto el Y es el mismo para L1 que para L2. Entonces, esa información la tomo como que despejo el Y en una, despejo el Y en otra, y las dos deben ser iguales. O despejo el X en una, despejo el X en otra, y ellos deben ser iguales, ¿correcto? O reemplazo también puede ser. Muy bien, chicos. Entonces, con esto ya estaríamos ya casi por así decirlo, culminando el reforzamiento, recordando algunos aspectos, teniendo en cuenta algunos que de repente por ahí no hemos visto, ¿no? Para poder considerarlo en nuestro conocimiento sobre el tema de geometría analítica 1 y geometría analítica 2. Y ahora vamos a pasar a lo que es la distancia de un punto a una recta, ¿no? También no hay que olvidar. La distancia del punto a una recta se calcula como, recuerdan, es valor absoluto de quién? Del coeficiente que multiplica el x entre la abscisa del punto, ¿no? Que sería a por x sub 0, más el coeficiente que multiplica el y, de la recta, claro, por la ordenada del punto, y más el c, ¿de acuerdo? Todo sobre la raíz cuadrada de quién? De a cuadrado más b cuadrado, que vendrían a ser los coeficientes que están en la recta, ¿no? En este caso. La distancia entre rectas paralelas es casi similar, solamente cambia lo siguiente. Y aquí hay un detalle muy importante. Si se han dado cuenta ustedes, las rectas que están aquí son paralelas. Porque ¿cómo se da cuenta el ojo que son paralelas? Por la pendiente. Mira aquí, la pendiente sería menos a entre b, menos a entre b. O sea, quiere decir que si dos rectas son paralelas, un indicio así directo es que los coeficientes de x y de y son iguales. Lo único nada más que va a variar es el tercer elemento, que bueno, en este caso número, que es el C o el D, ¿no? En este caso. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, una manera rápida de poder darse cuenta que dos redes son paralelas es cuando tienen los mismos coeficientes del X y el Y. Así de frente digo, ah, son paralelas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Cómo se calcula la distancia entre ellos? La distancia, chicos, entre ellos se calcula como, ¿recuerdan? Valor absoluto de C menos el D entre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Es por eso que acá colocan valor absoluto. ¿Por qué? Porque podría restar c menos d o d menos c, pero el resultado me tiene que dar positivo porque recuerda que es una distancia. La distancia siempre tiene que ser positiva. Es por eso que acá ustedes ven valor absoluto, ¿no? Para asegurarme así asegurarme de que debe ser positivo. ¿De acuerdo? Ejemplito rapidito nada más. Me pide calcular la distancia de un punto a esa recta, cuya ecuación es 3x más 2y menos 6. Identifica elementos, eso es lo que siempre te recomiendo. Identifica quién es el A, quién es el B, quién es el C. ¿De acuerdo? Cuando tengas fórmulas en las cuales, por ejemplo, tienes que aplicar letras A, B y C, ¿correcto? En ese caso, siempre identifica los elementos. ¿Quién es el A, quién es el B, quién es el C? Es muy recomendable hacer ello, chicos, ¿sí? Entonces, él vendría a ser el A, él vendría a ser el B y él vendría a ser el C. ¿De acuerdo? Y reemplazamos, ¿no? Entonces sería así. 3 por quién? 3 por 4, ¿no? 3 por 4. Muy bien. Más 2 por 2. Y más el c, ¿no? Que en ese caso es menos 6. Entre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿no? Y ya está. Bueno, operamos aquí. Nos quedaría 10 raíz de 13. Racionalizamos. 10 raíz de 13 sobre 13. Pero chicos, sencillo. Distancia entre rectas paralelas. Son paralelas, mira, date cuenta. Mira, el coeficiente del x, 1 y del y menos 2. 1 menos 2. Entonces, mm, ¿cómo sería? Bueno, profe, él sería entonces el AB, él vendría a ser el C, quizás, o él vendría a ser el D. De repente por ahí uno dirá, profesor, pero yo quiero el D arriba y el C. Depende de ti. Porque al fin y al cabo, cuando tú operes, vas a aplicar valor absoluto. Entonces, chicos, ¿cómo sería esto de acá? Sería entonces 5 menos 4. 2 sobre raíz cuadrada de a cuadrado, que a vale 1, y el b que vale menos 2, cuidado al cuadrado, ¿no? Bueno, acá me quedaría 9. 9 absoluto, pero es positivo, así que no hay problema. Abajo me quedaría 5, 9 sobre raíz de 5, ¿no? Racionalizado sería 9 raíz de 5 entre 5. Entonces, chicos, no olvidar que para poder calcular la distancia entre dos rectas, que son paralelas, es necesario tener presente cada elemento de una de ellas, ¿no? Y para poder calcular la distancia de un punto a una recta, también es muy importante identificar los elementos, quién es el A, quién es el B, quién es el C,
para poder aplicar de manera tranquila la fórmula y no confundirme con los elementos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces con esto ya estaremos culminando lo que es la segunda parte de la geometría analítica y pasamos a lo que es ya la última parte, chicos, la última. Así que están cansados de repente, pero un poquito más de esfuerzo y acabamos con lo que es, tomamos un recuerdo de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Espero que también a ustedes les ayude y también les saque de algunas dudas que hayan tenido, por ejemplo, por ahí y que de repente por ahí se les ha olvidado preguntar. Bueno, ya culminando, chicos, con las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. El primero hay que definir qué es un ángulo en posición normal. Recuerda que un ángulo en posición normal es aquel ángulo trigonométrico, por eso es que ese ángulo puede dar un montón de vueltas, o puede ser sentido positivo, o sea, antihorario, sentido horario negativo. ¿De acuerdo? Donde tiene un lado inicial que comienza en el semieje X positivo, o sea, comienza aquí, ¿de acuerdo? Aquí comienza. Y que su lado final, o sea, donde acaba de girar el ángulo, puede estar en cualquier parte del plano cartesiano, hasta inclusive en los semiejes también, ¿de acuerdo? Porque ¿qué son semiejes? Ah, ya, recuerda que el plano cartesiano está compuesto por dos ejes grandes, ¿no? O generales, se podría decir así. El eje X y el eje Y. Semieje sería la mitad. Del cero para la derecha, semieje X positivo. Del cero para la izquierda, semieje X negativo, ¿de acuerdo? Más o menos sería algo así. Entonces, si queremos encontrar las coordenadas de este punto P es muy importante, esencial. Siempre calcule un punto de su lado final, porque ese punto me va a indicar a mí las razones de este ángulo θ. ¿De acuerdo? Siempre determinen un punto de su lado final. Entonces, muchachos, para poder ya calcular las razones de este ángulo que está en posición normal, recuerda que es vital importancia que el ángulo esté en posición normal, o sea, que parta del semieje X positivo. Ahora sí, nos falta un elemento más, ¿se acuerdan? El radio vector. El radio vector, ¿te acuerdas? Lo vimos también hace poquito nada más, en la distancia de un punto, una recta, ¿te acuerdas? Claro, lo vamos a volver a ver aquí también. Entonces, eh, θ es un ángulo que está en posición normal y pertenece al segundo cuadrante, ¿no? ¿Por qué? Porque su lado final termina ahí. Por eso está en el segundo cuadrante. Profe, y así vaya en el sentido que vaya, claro, por ejemplo, así. Puede ser que de repente termine así, comience de aquí y termine acá. Como termina justamente acá, chicos, ese ángulo está en el segundo cuadrante y es un ángulo en posición normal, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. La posición me indica dónde termina el ángulo. Segundo cuadrante, porque su lado final termina ahí. El radio vector se calcula como, ¿se acuerdan? Raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Ahora, ¿por qué es de vital importancia calcular el radio vector? Porque con el radio vector yo puedo encontrar las razones trigonométricas del ángulo en posición normal. Y aquí olvídate de que el seno es opuesto, hipotenusa, o adyacente, no, eso ya no funciona aquí, porque estamos hablando de ángulos de gran magnitud, ¿no? Ángulos ya de gran magnitud. Entonces aquí, el seno, ¿cómo se calcula, profe? Se calcula como la ordenada entre el radio vector, ¿no? Sería y sobre r. El coseno se calcula como abscisa del punto, ¿no? Que se ha encontrado aquí entre el radio vector. La tangente, ¿cómo se calcula? La tangente se calcula como la ordenada del punto entre la abscisa del punto, ¿no? Ahí está. Y eso es suficiente. ¿Qué, profe? ¿Sí es suficiente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el seno, coseno y tangente son las principales y las otras tres surgen de invertirlas. Es por ello de que te recomiendo aprenderte estas tres y después las otras ya las vas a recordar de manera más sencilla. Es por ello que se les enseña a ustedes esta pequeña mnemotecnia, ¿no? El SOR, GAR, TOA. El SOR, ¿no? El SOR, S, a ver, así, el SOR, CAR, ¿no? El CAR, la C, ahí está, muchachos. El SAR, CAR, ahí está. El TOA, ¿no? El T, y ya está. Muy bien. Este SOR, TOA, muchachos, viene a ser una mnemotecnia para poder recordar esto que hemos visto. El seno, ordenada entre radio vector. Coseno, abscisa entre radio vector. Tangente, ordenada entre abscisa. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar ahora de aquí en adelante. Es por ello de que la cotangente, la inversa tangente, al revés. La secante, la inversa del coseno, al revés. Radio vector sobre abscisa. Y la cosecante, al revés, ¿no? Radio vector entre opuesto, ordenada, en este caso, ¿no? Ordenada. Opuesto ya no, opuesto ya no.
Muy bien. Entonces, vemos un pequeño ejemplito aquí de cómo poder aplicar esta técnica, muchachos. Tenemos el punto de coordenadas 3, menos 4 y el arco beta. Mira, es un ángulo que está en posición normal porque parte aquí, ¿no? Parte justamente del semieje X positivo. Entonces, sí puedo calcular sus razones. Perfecto. Pero primero para ello, hay que reconocer, él es el X, él es el Y, me faltaría el radio vector, pero lo puedo hallar, ¿cierto? Beta está en el cuarto cuadrante, muy bien, porque su lado final termina de girar ahí. ¿Cuál sería su radio vector? 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado y todo con raíz cuadrada. ¿Cuánto me daría esto de acá? 25. Y sería 5 el radio vector. Y podemos calcular cualquier razón trigonométrica. Puedo encontrar el seno, coseno, tangente, el seno ordenada entre abscisa y radio vector. Ahí está. Coseno o abscisa entre radio vector, ¿correcto? Y la tangente vendría a ser, en este caso, ordenada entre radio vector. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y por acá puede surgir una pequeña pregunta, profesor. Me he dado cuenta que beta está en el cuarto cuadrante y aquí las razones tienen un signo. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? El seno, por ejemplo, viene a ser la ordenada entre radio vector. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede, por ejemplo, que aquí lo que voy a determinar, muchachos, es que el seno es negativo en el cuarto cuadrante. Se puede notar ahí. El coseno en el cuarto cuadrante viene a ser, en este caso, positivo y en la tangente, en el cuarto cuadrante, viene a ser negativo. Entonces, como te puedes dar cuenta, aquí los signos tienen una referencia con respecto al cuadrante del ángulo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero ya ese tema me explica justamente ello, ¿no? Para poder comprender mejor el signo de las razones trigonométricas. Y es lo que justamente vamos a ver a continuación. Se pueden dar cuenta ahí ustedes en el gráfico de que, por ejemplo, los puntos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C, el punto D. El punto A está en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, de acuerdo a ello, mentalmente podemos calcular algunas razones y darnos cuenta de ello, de lo que anteriormente hemos hablado, ¿no? De los signos. Por ejemplo, la tangente, ¿cómo será en el tercer cuadrante? Beta está en el tercer cuadrante y te puedes dar cuenta de que tangente es ordenada entre abscisa, menos 4 entre menos 3 es 4 tercios positivo. Ah, mira, en el tercer cuadrante la tangente es positiva, ¿no? Entonces, esta tablita que está acá de los signos es muy importante y se calcula, chicos, en base a lo que vemos aquí de las razones de un ángulo que están en posición normal. Es por ello que de repente no se aparece en memoria necesariamente, ¿no? Porque lo puedo deducir. Coloco ejemplos en cada cuadrante y puedo deducir, ah, ya, cómo es la tangente en el cuarto cuadrante, cómo es el coseno en el segundo cuadrante, lo puedo hacer. Pero la idea es que usted se aprenda de memoria, esa es la idea. Pero si no me acuerdo, no tengo la seguridad, coloco ejemplitos y con eso ya puedo determinar esto, por ejemplo, ¿no? Que en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante, en el tercer cuadrante tangente y cotangente, y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante. Se entiende que si en el cuarto cuadrante el coseno y secante son positivas, además son negativas, ¿de acuerdo? Eso hay que entender y tener muy, muy, muy presente. Una aplicación con respecto a ello es algo clásico, chicos, que muchas veces notamos en la pregunta de examen de admisión. Si tangente de alfa es igual a menos 3 cuartos, dice, y alfa pertenece al segundo cuadrante, nos piden encontrar el valor de coseno de alfa. ¿Cómo hacemos esto de aquí? Bueno, la tangente, yo recuerdo es ordenada entre abscisa, pero alfa pertenece al segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, lo que yo podría plantear es de que, por ejemplo, las abscisas son positivas. No, las abscisas son negativas y las ordenadas, en este caso, son positivas. Por lo tanto, lo que yo podría aquí plantear es de que si la tangente es menos 3 cuartos, entonces podría decir que lo podría colocar en ese orden, porque recuerda que tangente es ordenada entre abscisa, y entre x, y el y aquí es positivo, y el X es negativo. Entonces, por lo tanto, lo podría colocar así, ¿cierto? No hay ningún problema con ello. Ya, profesor, sería así, ¿no? Entonces, ahí está, ya podría decir fácilmente quién es el Y, quién es el X. El Y vendría a ser, en este caso, 3, y el X vendría a ser menos 4. Por lo tanto, entonces, chicos, aquí ya podría tener la claridad de poder calcular las demás razones. ¿Por qué? Porque si tengo el X y tengo el Y, ya podría encontrar el radio vector. El radio vector, ¿qué cosa vendría a ser? Ah, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado.
Por lo tanto, entonces, sería 4 menos 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, sería 25 y sería 5 radio vector. Ah, el coseno sería abscisa entre radio y vector. ¿Y abscisa quién es? Ah, menos 4, radio y vector sería 5 y acabó todo el problema, ¿no? Esa sería la forma tradicional, la forma práctica de poder calcular, pero de forma directa, ¿no? Y con lo que hemos aprendido, para poder encontrar la coseno de alfa. Pero, ¿qué pasaría si si quisiera de repente calcularlo más rápido? Hay una forma práctica. Una forma práctica, chicos, de poder calcular o poder resolver estos problemas es considerar, recuerda bien, considerar al ángulo agudo. O sea, en vez de decir que tangente es menos 3 cuartos, vamos a decir que tangente es 3 cuartos. ¿Y con qué intención? Con la intención de generar mi triángulo rectángulo. Coloco los datos, 3 y 4, por Pitágoras sería 5, ¿correcto? Y calculo la razón que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo aquí? Coseno sería 4 quintos. Todo acabaría ahí, ¿sí o no? Pero hay un detalle. Aquí alfa está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, debo considerar ese ángulo y el signo que tiene esa razón en la respuesta. Y se acabó todo. Alfa está en el segundo cuadrante y por lo tanto es negativo y se acabó todo. Esa vendría a ser, chicos, la respuesta con respecto a ello de lo que es el coseno, cómo encontrar el coseno en este caso, ¿no? Para ello, ¿no, chicos? Así que esto podrían utilizar ustedes, por ejemplo, para poder calcular las razones de un ángulo de esta manera, ¿no? Me pueden dar una razón, lo pueden ustedes manejar de esta forma, ¿no? Es muy analítico, se podría decir, pero si no, también lo puedo calcular de esta forma, considerando, claro, en este caso el ángulo agudo, construyo mi triángulo, y después de ello, considero el signo, ¿no? Pero con el dato del cuadrante, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Correcto, chicos? Así que tengan mucho cuidado con esta parte de aquí. Bueno, ya para ir viendo también otro tema más importante, también vemos lo que es ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales, recuerda, son múltiplos de 90 grados. Y es que gracias a ellos, que son múltiplos de 90 grados o múltiplo de pi medios, es que su lado final cae en un semieje del plano cartesiano. Por ejemplo, aquí en 90, su lado final cae aquí. El menos 180, su lado final cae aquí. ¿De acuerdo? En el tercer cuadrante, en este caso, por ejemplo, eh, 70, ¿no? Este ángulo cuadrantal cae en ese semieje y ese ángulo menos 90, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener presente, por ejemplo, de que los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. No pertenecen a ningún cuadrante, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que vamos a ver ahora las razones trigonométricas de un ángulo cuadrantal. Para poder comprobar o corroborar ello, las razones de un ángulo que está, un ángulo cuadrantal, que es múltiplo, como te decía, de 90 grados, vamos a tomar en consideración solamente un punto sobre el eje Y. El punto de coordenadas 0, este punto, muchachos, entonces tiene por coordenada 0, A. ¿Y cómo haría para poder calcular sus razones? Eh, para poder calcular sus razones, recuerda que lo que yo requiero es la ordenada y el radio vector. Entonces, yo ya tengo lo que es abscisa, él sería de ordenada también. Su radio vector sería esta distancia que está aquí, porque recuerda que la radio vector es la distancia del origen hacia un punto del plano, en este caso el punto 0, A. El radio vector sería A. Luego entonces, por lo tanto, ahora vamos a determinar esta relación ordenada A, radio vector A, el seno de 90 vale 1. Mírame, qué interesante, ¿no? Coseno de 90. Abscisa entre radio vector sería entonces 0 entre A, me daría 0. Y la tangente 90, que sería en este caso A, ordenada, entre abscisa, sería A entre 0, lo cual es no definido, no determinado. Entonces, quiere decir, muchachos, que la forma de cómo hallar las razones de un ángulo cuadrantal sería en base a colocar un punto sobre un semieje del plano cartesiano. Y con ello hallamos las razones trigonométricas de 0, 90, 360. Y con esto completamos una tablita que es muy importante tener presente, ¿no? Ustedes de repente por ahí lo conocen como Ionino, Iononi, ¿no? Una forma práctica para poder recordar todos estos valores que hay aquí. Mm, una mnemotecnia podría ser de repente, aparte de la que tienen ustedes con Ionino, Iononi, podría ser aprenderme solamente seno y coseno. ¿Por qué? Porque la tangente, si te das cuenta, es la división del seno entre coseno. Y con eso nos adelantamos al tema de identidades que tenemos que hacer más adelante, ¿no? 0 entre 1 es 0, 1 entre 0 no definido, 0 entre menos 1 es 0,
menos 1 entre 0 no definido, 0 entre 1 es 0, como te puedes dar cuenta, ahí tengo tangente. Si tengo seno, coseno, tangente, la demás, ¿qué? ¿Te acuerdas? Invertir, solamente invertir y se acabó todo, ¿de acuerdo? Podría ser así una técnica para poder recordar. Y otro detalle muy importante que hay que observar con respecto a las razones de un ángulo cuadrantal es la tangente y cotangente. Quiero que te concentres acá. Mira, la tangente y cotangente solamente toma dos valores, que puede ser cero no definido, pero tú te das cuenta que yo no puedo trabajar con uno definido. O sea, con él no me quedo, con él no me quedo, con él no, con él no, con él no. Entonces la tangente, ¿qué podría hacer? Si veo un problema con tangente de un ángulo cuadrantal, no queda otra opción que sea cero. No queda otra opción. Mira, te das cuenta. Igual la cotangente. Si veo, me dice, ¿no? La cotangente de un ángulo cuadrantal. Ah, ya. La única posibilidad nada más que esa cotangente tiene por resultado es el cero y nada más. ¿Te das cuenta? Muy bien, chicos. Ahora, ¿hay una forma práctica para poder hallar estas razones? Sí, hay una forma práctica. Y esa es la forma práctica, ¿no? Un triangulito con estas características, ¿no? 90, 1, acá 1, 0, menos 1, 1, 90, 360, 270, 180, y con esto, chicos, sale cualquier razón trigonométrica de los ángulos que están acá. Tú dirás, pero profesor, aquí le falta algo a su triángulo, ¿no? Le falta el ángulo cero. Sí, porque no está cero, si se dan cuenta, no está el ángulo cero, está 90, 180, 270, 360. Es que lo que pasa, el 0 y 360 comparten el mismo lado final, el cual tiene un nombre particular. Ese nombre se llama, ¿se acuerdan ustedes? Exactamente, se llama ángulos coterminales. Y con esto, chicos, culminamos ya también el reforzamiento del día de hoy. Son aquellos ángulos que comparten el mismo lado final. Son aquellos ángulos que comparten el mismo lado final. En este caso, por ejemplo, 240 menos 120 comparten el mismo lado final. Como le dije a ustedes hace ratito, el cero, que es un ángulo que no ha girado nada, comparte el mismo lado final, que sería el sí o no, el semieje X positivo. ¿Con quién compartimos el lado final? Con 360. Es por ello que las razones de ellos tienen una característica muy especial. ¿Qué ocurre cuando tengo dos ángulos coterminales? O sea, terminan en el mismo lado final. ¿Qué ocurre con sus razones? Eso ustedes lo pueden deducir. Y es más, lo pueden ver justamente en esta pequeña tablita de aquí. Si se dan cuenta ustedes, muchachos, en el ángulo de 0 y 360, en esas columnas, si se han dado cuenta ustedes acá, miren aquí, el ángulo de 0 en toda esta columna que está aquí, y en el ángulo de 360. Son ángulos coterminales, porque terminan en el mismo semieje X, en este caso, semieje X positivo. ¿Qué pasa con sus razones? Mira, 0, 1, 0, no definido, 0, 1, son iguales, son iguales. Entonces, ahí tenemos una propiedad que se cumple con los ángulos coterminales. Cuando tenemos dos ángulos coterminales, se cumple una propiedad muy importante, que sus razones trigonométricas son iguales, son iguales. ¿Por qué? Porque terminan en el mismo lado final. Ahorita vamos a ver un ejemplo con respecto a ello. Y la otra propiedad es de que la diferencia entre ambos ángulos coterminales es múltiplo de 360. Ejemplo, mira, tengo aquí el ángulo cuadrantal 270, termina aquí en el semieje Y negativo, porque estoy debajo, y el ángulo menos 90, que también termina ahí. Son ángulos coterminales, terminan en el mismo lado final. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tomara un punto, coordenada 0, menos un punto arbitrario, ¿no? Calculo sus razones. Las razones de él, el seno, ¿cómo sería? De él también, ¿cómo sería? Vamos a ver esto a continuación. Pero también otra característica, lo que la habíamos planteado acá. Si dos ángulos son coterminales, al momento de restarlos, nos da 360 o múltiplo de 360. Entonces aquí nos damos cuenta que ocurre efectivamente ello, primera propiedad. Y ahora vamos con sus razones. El seno de 270, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser menos 1, su ordenada, entre su radio vector, pero el radio vector sería 1, ¿cierto? ¿No? La distancia del origen hacia el punto nos da menos 1. El coseno el seno, perdón, de menos 90 vendría a ser lo mismo, sería ordenada, menos 1, entre radio vector, que es 1, menos 1, y como te puedes dar cuenta, sus razones son idénticamente iguales, ¿correcto?
Otro ejemplo que podríamos plantear acá, muchachos, sería el ejemplo de el siguiente ángulo cuadrantal. Por ejemplo, yo podría tomar este ángulo cuadrantal, digamos así. Este ángulo cuadrantal, ¿quién sería? Sería 450, ¿no? 90 más 360. Entonces, otro ángulo cuadrantal que pasa justamente, que termina justamente ahí, ¿quién sería? El ángulo de 90, ¿sí o no? 90. Entonces, ¿qué yo podría plantear acá? La primera observación que hemos dicho es de que las razones trigonométricas son iguales. O sea, quiere decir que el seno de 450 es igual a ¿qué? Al seno de 90. ¿Profesor, será verdad? Claro que sí, porque comparten el mismo lado final, terminan aquí los dos. Y si yo tomara un punto cualquiera, un punto arbitrario, no sé, un punto de coordenadas, digamos, no sé, podría ser 0,2, ¿no? 0,2 podría ser 0,2. Entonces, su radio vector sería 2, ¿recuerdas? ¿Sí? La distancia, ¿no? Del origen hacia el punto. Calculamos sus razones. El seno sería ordenada, que es 2, radio vector 2. El seno 90, ordenada 2, radio vector 2. Como te puedes dar cuenta, son iguales efectivamente. Entonces, luego, aquí tenemos la diferencia, 450 menos 90. ¿Cómo será eso de aquí? 360. Son ángulos coterminales, ¿no? Y cumplen con esa relación. Entonces, chicos, no olvidar, los ángulos coterminales cumplen que terminan en el mismo lado final. Sus razones trigonométricas son iguales y su diferencia entre ellos es múltiplo entero de, en este caso, 360 grados en este caso, ¿no? Muy bien, jovencitos, hasta aquí sería entonces la clase de reforzamiento. Espero haya sido de su agrado. Gracias por la paciencia y también por la atención prestada. No olviden, muchachos, por favor, de que si tienen alguna duda, inquietud, consulten durante la semana, ¿no? Para poder absolverles. Estamos aquí, chicos, sus dudas, sin ningún tipo de problema. Estamos aquí para poder apoyarlos siempre, muchachos. Cuídense mucho, sigan estudiando, sigan esforzándose y tengan paciencia, que esto es de poco a poco, ¿no? No vamos a aprenderlo así, así rápido, pero poco a poco vamos a ir avanzando. En conjunto, chicos, vamos a lograr ese objetivo de poder dominar el curso. Hasta otra oportunidad, muchachos. Cuídense, cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.